La hermanita Twiggy de Venezuela preguntó ya hace tiempo: Pastor, tengo amigos ateos a los que quiero predicarles, pero me han dicho directa e indirectamente que no les hable de Dios. Por favor, ¿me podría enseñar a cómo hacerlo? Gracias. Bien, mis hermanos, ¿por qué es importante esto? Porque aunque no sean amigos ateos, estoy seguro que cada uno de ustedes tiene por ahí uno, dos, tres o muchos familiares que viven incluso ahí con ustedes, el hijo, el papá, el hermano, el esposo, la esposa, o primos que viven juntos, o los compañeros del trabajo, o sea, en general nuestro núcleo cercano. Y no tienen que ser ateos, simplemente pueden ser lo que quieran, católicos, testigos de Jehová, lo que sea, pero que nos dan a entender directa o indirectamente que no quieren que les estemos hablando. Que ya les hemos hablado un poquito algo y ellos nos dicen, bueno, pero es que ya, mira, o sea, ya no me interesa, a mí no me estés molestando con tus cosas. Eso, aunque nos lo diga alguien de la casa, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, quien sea, deben de entender, mis hermanos, que nosotros en ese momento debemos efectivamente dejar de hablarles de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos mandó a hablarle a quien no quiere. Nos mandó a hablarle a toda criatura y de entre los que quieran le seguimos hablando. No se puede meter el evangelio a trancazos, a puñetazos, a golpes, a patadas, ni con indirectas. No se puede. Lo que haces es alejar a las personas del evangelio y de Cristo. Les vas a fastidiar, te van a odiar, y aunque no nos importa que nos odien, pues el problema es que ya después no podrás decir nunca nada del evangelio porque ya lo echaste a perder. No se puede tampoco, por cierto, como hacen muchos, que en casa a sus parientes inconversos, sobre todo a sus hijos, sobre todo a los hijos porque como tienen autoridad sobre ellos los papás, creen que tienen derecho de decirles, o al esposo también, a la esposa, le dicen, esposo o esposa inconverso o hijos inconversos, entiéndase. Y les dicen, sí, pero es que mira lo que estás haciendo, o sea, eso a Dios no le gusta, yo ya te he dicho que Dios aborrece eso, mira, te estás emborrachando en la casa, eso es un pecado delante de Dios, tú tienes que dejar eso. No, mis hermanos, ¿quién les dijo que Dios nos mandó a decirle a los hombres que son todos unos sucios pecadores? A eso no nos mandó. En 1 Corintios capítulo 5 dice, hermanos, yo les he dicho que no se junten con los fornicarios. Pero yo no hablaba necesariamente de los fornicarios de este mundo. Dice, porque si hubiera yo referidome a eso, pues entonces yo les habría dicho, sálganse del mundo, todos son pecadores y fornicarios. Más bien yo les escribí que no se junten con ninguno que, diciéndose hermano, llamándose cristiano, sea fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con ese ni coman. Dice, porque ¿qué razón tenemos nosotros para juzgar a los de afuera de la iglesia? ¿Pero qué no tenemos nosotros que juzgar a los de adentro acaso? Porque a los que están fuera, Dios les juzgará. Sin embargo, ustedes quiten ese perverso de en medio de ustedes, de la iglesia. Nosotros juzgamos a la iglesia, al que se dice hermano cristiano. A ese le decimos, eso que estás haciendo Dios no lo pide, estás desobedeciendo. Oye, eso no se hace, ¿qué te pasa? Eso sí. Pero al inconverso es una orden que no se le juzga. Y no te quitas de juntarte con él. No. Sí. ¿Cómo le vas a predicar si ya no quieres ni verlos? No es así. No es diciéndoles, es que tú eres esto, es que tú estás endemoniado. No, por favor, es que eso delata un espíritu contencioso del que está hablando. Delata falta de espiritualidad, delata a veces falta de Espíritu Santo. ¿Sí? Delata juicio, delata desdén contra el pecador como si no hubiera sido el tal un pecador antes, cuando no conocía a Cristo. Y que hubiera querido que con amor le predicaran el evangelio. No que llegaran a decirle, es que tú eres un esto, tú un lo otro, tú eres un borracho, tú estás lleno de demonios, tú eres una de esto. No, o sea, por favor. Dice la Escritura, tratad a los demás como queráis ser tratados vosotros. ¿Cómo quieres que te trate Dios? Así enjuicia. Dice la Escritura, porque juicio sin misericordia se hará con quien no tiene misericordia. Entonces, si tú, cuando fallas, aún ya siendo de Cristo y le fallas, vas con Dios y le dices, Señor, perdóname esto que el otro. Si tú te humillas, Dios te limpia. Cuando te llamó, no te llamó acusándote, te llamó con amor.
te habló de que, mira, como dice el libro de los Hechos, Dios va a pasar por alto la época de tus pecados, de inmundicias que has tenido, los va a pasar por alto. Pero ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Arrepiéntete, ven a Cristo. Él pasa por alto tus pecados. El que a mí viene yo no lo echo fuera. Si precisamente lo que tiene el pecador, el ateo, el todo inconverso, es que se sabe que no está con Dios. Si es ateo, menos, ¿no? Pero el católico, el testigo de Jehová, etcétera, ellos saben, porque nosotros lo fuimos, ellos saben que están en fornicación, en mentira, en adulterio, en tranza, en robo, en drogas, en alcoholismo, en groserías. Ellos lo saben. No tienes que decírselo, ellos saben su vida. No andan por ahí diciendo, ay, creo que hace un rato forniqué, no me acuerdo. Oye, ¿forniqué? No, no necesitas decirle eres un fornicario. Ellos saben que fornicaron. Entonces, el pesar que tiene un inconverso, de repente, aunque no lo piense él y se lo diga a sí mismo, pero en sí su pesar es de que, pues, no, pues yo, algunos hasta te lo han dicho, Dios no me va a perdonar. ¿No te han dicho así cuando les has predicado? No, es que yo no merezco, yo la verdad no merezco perdón de Dios ya, de veras. Yo no tengo salvación. Así te dicen muchos. Ahora llégales a decir, eres un pecador, pues, menos. Tienes que irles a hablar el evangelio con mansedumbre, con amor. Y al que es inconverso y está cerca de ti, no le juzgues, le tratas con amor. Te dijo groserías, no le vas a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué? No, le dices, Dios te bendiga. O te quedas callado y te vas para allá para no discutir. Es tu obligación. Si es obligación, orden de Jesucristo, que a tus enemigos, el que te robó, el que te quiso quitar la casa, el que te golpeó alguna vez, enemigos, les tienes que amar. Y además dice ahí en Mateo, hacerles el bien, no solo amar, hacerles el bien y orar por ellos. Ahora, ¿cómo deberías de tratar a tu hijo, a tu madre, al que vive junto a tu esposo o esposa, que son inconversos y que te insultan o te tratan mal? O que ni va contigo el asunto todavía, que por ejemplo están emborrachando ahí en casa, pues a ti ni te afecta, es él. Ni te dice de groserías, ni te pega, ni te maltrata, ni nada, pero tú ahí estás acusándole de borracho. ¿Cuánto más tu trato para con tal persona debería ser de amor, de comprensión? Quizás sí esté endemoniada la persona, sí, pero no se lo vas a decir. Y si tú piensas que está endemoniada, que tiene espíritus de alcoholismo, de prostitución, de maledicencia, ok, bueno, ¿cuánto más debes de sentir misericordia y compasión por el tal? Porque quizás así estabas tú antes de llegar a Cristo. Y si no te tiene misericordia Cristo y el que te predicó con amor, no estarías aquí en Cristo ahora. ¿Cuánto más deberías de decir, sí, no, ahí muere, mira, no, está bien, no digo nada, no discuto. Ya, Dios te bendiga, dejémoslo así. Y te vas y oras, Señor, rescátale. Hazle ver, yo no le puedo decir de sus pecados y eso, yo le tengo que hablar de tu salvación. Pero tú redargúyele, Señor. Tú en su corazón hazle ver, etcétera. Cuando me oiga a mí alabarte, cuando estoy por ahí cantando, lavándome las manos en el lavabo, cuando oye que pongo mi Biblia, que te adoro, yo, que él oiga, sea redarguido. Trata con él. Eso hace un cristiano lleno del Espíritu. Entonces, la pregunta de la hermana Twiggy no es solamente sobre que un ateo nos dijo, no, es en general. Ahora, cuando ya nos dicen además, no quiero saber, la Escritura nos ordena a predicar el Evangelio con amor, no a trancazos, ni obligado. El mismo apóstol Pablo, recuerden que dice, tengo gran celo por mis paisanos, por mis hermanos de sangre, o sea, los judíos. Digo verdad en Cristo y no miento, que quisiera yo mismo ser anatema separado de Cristo por la salvación de ellos. Ese amor tenía por sus paisanos. Y sin embargo, en otro pasaje llega y dice, bueno, yo les prediqué a ustedes, y hablaba de sus parientes judíos, el Evangelio de la salvación de Cristo. ¿No lo quieren? ¿No se consideran dignos de recibir el Evangelio y de salvarse? Bueno, está bien. Yo limpio, me sacudo el polvo de los pies, que su sangre sea sobre su cabeza. Yo me voy a otro lado a predicar, con los gentiles. O sea, yo ya cumplí, no es a fuerza y a trancazos. Y hasta con eso, que Pablo ahí estaba dando la última instancia, cuando ya varias veces les insistió porque ellos más o menos querían oír. Llega un momento en que debes decir, bueno, ya basta, me voy para otro lado. Estás desperdiciando el tiempo de Cristo, no dándole salvación del Evangelio a alguien por estar con alguien dándoselo a trancazos que quieres que se convierta. No se puede. Pero, antes de decir, bueno, ya me voy a otro lado a predicar, debes de estar atento.
Siempre que las personas, ya sea un ateo o el hijo, el esposo, la mamá que vive en casa o quien sea, a quien tú medio le estás platicando el evangelio, siempre que te quieran escuchar, sin obligación, que tú hablas tranquilamente, empiezas a hablar y ellos te contestan algo, te dicen, pero ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? O aunque medio discutan, pero quieren hablar, a veces te debaten, te dicen, no, pero a ver, mira, yo te voy a decir, mira, tu Dios es esto, tu Dios lo otro, bla, 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 y se ponen a discutir, pero no rechazan la plática. A veces hasta te retan, te encuentran y te dicen, a ver, ¿y en este caso qué? ¿Tu Dios qué? O sea, sí quieren hablar del tema, será para discutir, pero quieren. Entonces, mientras quiera alguien escuchar o nos dé señales de no rechazar tan feo y de estar ya harto, nosotros hablamos con prudencia, no atosigando y acosando porque lo vas a separar en lugar de acercar. Con prudencia, buscando el momentito, dejándole sus espacios y hablas y hablas y hablas siempre que no te digan basta. Pero cuando la persona ya te empieza a decir, mira, ¿sabes qué? Ya es que no quiero que me estés hablando de eso. Eso es tu problema, es tu creencia. ¿A poco yo te estoy hablando de esto que el otro respeta? O cosas similares, aunque no te lo digan tan fuerte, pero cosas similares, que te digan suavecito, mira, ¿sabes qué? Bueno, tú lo tuyo, yo lo mío, ya, cada quien, o sea, ya no me hables. Así, no importa. Con eso ya es motivo para que no hables. Si tú hablas y crees que con eso obedeces a Dios, en realidad le desobedeces. Porque ¿cuál es la intención de hablar el evangelio? ¿Acercar a las personas hacia Cristo o alejarlas de Cristo? Pues acercarlas. Y si tú sabes que por necio y porque no, es que yo quiero hablar, ¿cómo no voy a hablar? Yo tengo que hablar de mi Dios. Nomás por necio, por orgulloso, tengo que hablar de mi Dios. Y sabes que con eso lo vas a fastidiar más, que te van a ver así de, bueno, ya es que no me entiendes, que me dejes. Si lo sabes, entonces no lo haces para honra y gloria de tu Dios al que dices servir. Lo haces por tu ego, por tu religiosidad, que quieres que digan, no, yo hablo a cada rato. Sí, pero no lo haces para salvar almas. Lo haces por ti, para sentirte bien tú. No lo haces ni por Cristo ni por el alma de enfrente. Y se supone que debes de hacerlo por amor. Entonces, ya concluyo. Mientras quieran escuchar, habla y sé prudente. Cuando te digan, no, basta, déjame en paz, déjalo en paz. ¿Hasta cuándo le volverás a hablar? Hasta que un día te dé una señalita. Si un día te saca el tema, sé sabio. Que te dice, sí, porque tu Dios no sé qué. Y tú le dices, mira, lo que pasa es que en ese caso mi Dios así, 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 porque dice la Biblia que esto. Y te dicen, ya vas a empezar. Le puedes decir con toda autoridad, no, yo no empecé, tú empezaste a hablar de mi Dios. Yo hasta pensé que ya querías que te hablara. Si no quieres, no te hablo, no te preocupes, no es la idea pelear. Pero recordemos que yo te contesté a lo que tú dijiste, no es que yo te quiero estar atosigando, no es la idea, yo quiero que te acerques y sea amable. ¿Sí? Pero él eres puntual también, pero no, tú empezaste, o sea, no soy yo el que te está atosigando. Y otra vez, cuando te vuelva a sacar un temita, pues le sacas otra vez. Se va abriendo, pues te vas abriendo y hablando más. Se va cerrando, pues tú dale su espacio. La idea es acercarlos a Cristo. Ese es el fin de predicar el evangelio. ¿Sí? Bueno, a grandes rasgos, eso es lo que se debe de hacer. Vamos con la siguiente pregunta. Adelante. Sí, comentaba acerca de lo que estabas comentando, hermanito, de que no les dijéramos a las personas su pecado, pero a nivel de juzgar a las personas, lo que yo decía es que si no se fueran a confundir los hermanos, porque cuando nosotros tenemos que llevar el evangelio a las personas, sí les tenemos que decir cuál es su pecado para que en verdad se arrepientan. Y ponía, por ejemplo, cuando se le predica a un católico, el católico anda en idolatría y les tenemos que decir que andan en pecado para que se arrepientan de su idolatría. Entonces, quisiera que pudieras aclararnos eso para que no se vayan a confundir los hermanos y cuando lleven el evangelio digan, vale, no vayan a decir, no tengo que decirles el pecado, y entonces sino de que se van a arrepentir las personas. Vale, ok. Bueno, sí. Vamos a hacer una diferenciación, mis hermanos, y hay que entenderlo muy bien. Cuando nosotros vamos a predicar de manera general, al público en general, en un parque, o no sé, como predicaba Juan el Bautista a todos, etc. Cuando no saben ni de qué les estamos hablando, de que hay un evangelio, un Jesucristo, es obvio que hay que predicarles el evangelio ahí completo y hablarles de arrepentimiento.
y hablarles de arrepentimiento de pecados. ¿Sí? El mismo Señor Jesús lo hizo, el apóstol Pedro lo hizo, Pablo, Juan el Bautista. Decía, arrepentíos, porque el reino está cerca. ¿Sí? Pero eso es una forma general de hablar para todo el mundo que no ha oído un evangelio y que necesita saber que hay una salvación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no se está señalando a alguien en particular. Aunque se mencione el pecado cuando predicamos y se enumeren algunos pecados, no se le está diciendo a la persona, tú eres un tal, sino que se dice de manera general. Se dice, estoy hablando cuando hablamos así en un parque o a un grupo de personas. Se les dice, porque miren, este es el Evangelio, Jesucristo vino a dar su vida, etcétera, etcétera. Y cuando se llega a hablar del pecado, se dice, y por eso el Señor nos pide que dejemos las cosas de la carne que no aprovechan, que dejemos las cosas que Él desaprueba, que dejemos toda idolatría, toda borrachera, toda mentira, toda fornicación, y que vengamos a vivir una vida santa. Sí estamos mencionando y enumerando los pecados. Y aun si nos detuviéramos en uno de ellos, por ejemplo, la idolatría, que esto significa que no tengamos estatuas e imágenes, porque en la Biblia dice, empezando por Éxodo 20 y 750 versos más, que no debemos de tener estatuas, hincarnos ante ellas, honrarlas, etc. Alejarnos de todo eso. Pero fíjense la diferencia. Una cosa es hablar sobre el pecado y el arrepentimiento, aún mencionando qué pecados, y otra cosa es señalarle a alguien, tú eres esto y tú eres lo otro, inculparlo y juzgarlo. Eso es algo muy diferente. Eso en primer lugar, que cuando vamos a predicar el Evangelio, si no le dices a la gente en tu tratado que llevas o con tu boca de qué se tiene que arrepentir de una manera general, pues no podrá arrepentirse nunca, pues nunca sabrá de qué cosas. Y será incompleto ese Evangelio. Pero por cierto, es la primera vez que le estás hablando a esa persona. Si en ese momento, sin acusarle, sino hablándole mansamente, te rechaza y te manda a volar lejos, pues te vas y ya, pero diste el asunto completo. Pero además de eso, otra cosa es cuando hablamos en el contexto que yo les dije, al esposo, a la esposa, al hijo, a la mamá, al papá, a quien tenemos cerca, a los compañeros de trabajo. Porque ahí, en teoría, no estoy hablando yo ni refiriéndome a la primera vez que le hablas ahí a tu cónyuge. En teoría le has estado hablando, hasta de manera indirecta. Él supo cuando empezaste a leer la Biblia, cuando empezaste a ir a una iglesia, o sea, él lo supo. Medio le comentaste algunas cosas y ni pelearon. Él dijo, pues interesante. O sea, tú ya le has hablado cositas, no empezaste un día de cero. Pero llega un momento en que te van a decir, ya no quiero ir. Bueno, pues a esa persona que tú le has estado hablando cositas y cositas, en realidad, durante todo ese tiempo, ya le hablaste del pecado de una manera general. ¿Sí? De, oye, pues si es que yo ya me voy a arrepentir, porque Dios pide que ya nos arrepintamos del pecado, de la mentira, de la fornicación, de todo eso, yo ya lo voy a dejar. Esa manera no es inculpatoria. O sea, no estás juzgando a nadie ni condenándole. Se entiende que tú ya medio le has hablado de eso. Pero además, y ya con esto acabo, sí le vas a hablar en específico a la persona de su pecado otra vez, porque insisto, ya lo hablaste de una manera general. Sí le vas a mencionar el pecado alguna vez, y entiéndanlo, se tiene que, pero ¿cuándo? Bueno, cuando la persona te diga, ok, ¿y qué tengo que hacer? Ok, pues sí, me parece interesante eso, yo quiero salvación, yo quiero con Jesús, ¿y qué se hace? Cuando esa persona te diga, no importa lo que sea, si un borracho, si una persona que tiene gustos diferentes sexualmente, si una persona que anda en prostitución o en drogas, no importa, y te dice, ¿qué debo de hacer? Le dices, como de hecho le preguntaron a Pedro en Hechos 2, ¿y qué debemos de hacer entonces, varones hermanos? ¿Y qué dice Pedro en el verso 38? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, él habló del pecado de manera general, ¿sí? Dijo quién era Jesucristo. Igual Pablo, cuando iba a hablarle a los griegos y eso, decía
Hoy manda a Dios que a todo hombre que se arrepienta de sus pecados, porque Él no vive en casas hechas de manos de hombres, etc. Y ya, ¿qué pasó? Se le acercaron algunos, Pablo se quedó por ahí, se le acercaron y le dijeron, nos interesa eso que hablaste, ven mañana y háblanos más. ¿Qué pasa cuando te están diciendo, háblame, dime, bueno, ¿y cómo se le hace entonces para heredar la vida eterna? ¿Te lo preguntan por interés genuino en salvarse o por preguntar? No importa, ahí ya les dices. Les dices, bueno, mira, lo que Dios dice es dejar el pecado. ¿Qué pecado? Pues esto y lo otro y lo otro y lo otro. Ahora, cuando es una persona específica la que te pregunta y tú le sabes ciertos pecados y ella sabe que se los sabes. Por ejemplo, vamos a suponer una persona que es gay, ¿no? Homosexual o similar, y te dice, tú le empiezas a hablar porque sí te acepta que le hables, bla, 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 le hablas bien, pero del perdón de pecados, del dejar la vida mundana, tú no hables del asunto sexual, tú háblale de la vida mundana, la carnalidad, de todo lo que Dios ofende, de que debemos de andar mejor en amor y en misericordia, de seguir sus mandamientos, así en general. Porque así le hablarías a cualquier otra persona que es solo mentirosa y borracha, ¿no? Así le hablas. No le dices, porque tú eres un mentiroso, no, le hablas en general. Entonces a esta persona que es gay, por ejemplo, tú le hablas en general. Y así hay que vivir una vida santa. Bueno, esa persona te oye y te dice incluso, no, pues yo sí quisiera. Pues ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para ser salvo? Entonces le dices, bueno, ¿tú quieres de veras salvación? Sí. ¿Quieres heredar la vida eterna y estar con Cristo? Sí. Bueno, ¿recuerdas que te he dicho que Jesús decía arrepiéntanse de sus pecados? Sí. Bueno, debes de dejar la idolatría de tu religión en la que estás, debes de dejar esas tranzas y negocios con robo que haces en tu local, en tu negocio que tienes, en tu trabajo, etcétera, etcétera. Y te digo algo, y te lo voy a decir porque tú me lo preguntaste, yo no te juzgo. Yo te amo. Pero Dios dice acerca de los que se echan con varones y de los que hombre con hombre, mujer con mujer, etc. Dios dice esto. El tal no heredaría el reino del cielo. Yo no te juzgo, tú sé como tú quieras. Pero si tú dices, yo quiero con ese Dios del cielo, en su libro dice eso. Y no se puede cambiar. Sobre todas esas cosas de la carne es que te tienes que arrepentir y dejarlo. Pero mira cómo se lo estás diciendo y en qué espíritu y con qué tacto. Igual se lo diría si fuera drogadicto, igual si fuera un borracho empedernido, le dirías lo mismito. Si estuviera en prostitución, le dices igual. Y le aclaras, yo no te juzgo, o sea, yo te amaré siempre. Pero para heredar la vida eterna, los mandamientos de Dios en la Escritura dicen, esto es así. Y ya le hablaste ahí sí específico, diciéndole, tú tienes que dejar eso. Pero es de esta manera. ¿Hasta aquí alguna duda, hermano Adri, o algo que se me pasó en el contexto en que lo preguntaste? Pastor, muchas gracias. Bueno, ok, entonces ahora sí culminamos ese tema y pasamos a la siguiente pregunta.